Ollanta Humala se refirió a la recomposición de la comisión que investigará el tema López Meneses. Nosotros somos los primeros interesados en saber la verdad, en que se conozca la verdad y que sea pública la verdad. Nosotros no somos los investigados como alguien lo ha dicho. El investigado es el delincuente López Meneses. Ese es el investigado. Y los que hayan tenido relaciones con él. El gobierno es el primer interesado en que esto se llegue a la verdad y que no se vaya a ocultar ni se vaya a maquillar. Bueno, y luego de estas declaraciones es increíble cómo la torta se ha volteado, porque después López Meneses sale a decir que el presidente no quiere en realidad que se investigue la verdad, que se sepa la verdad, y por supuesto él se siente agraviado. Claro, ¿no? Entonces envía cartas notariales, ¿no? Y sí. Es la víctima. Es la víctima. Pero vamos a preguntarle a Lourdes Flores Nando qué le parece en principio estas declaraciones del presidente. Mucho adjetivo, ha dicho 200 veces delincuente, ladrón, sinvergüenza. Yo creo que lo que tiene que haber es una actitud más dispuesta con tranquilidad y con serenidad a conocer la verdad. Yo sí creo que el gobierno es investigado en el sentido que, como muy bien ha precisado el congresista Galarreta por nuestra parte, lo central es saber por qué a una persona que no era un funcionario público, la Policía Nacional y por lo tanto el Ministerio del Interior, el Estado, le prestaron un apoyo policial que no merecía, que no justificaba. Así que sí está siendo investigado el gobierno, porque lo que está indagando es por qué se tomaron decisiones de gobierno, a qué nivel se tomaron, quién las tomó es otra cosa, pero el gobierno está siendo investigado. En ese sentido tenía lógica lo que la comisión planteaba, que no fuera un congresista del gobierno el que presidiera la comisión. No es que el señor presidente de la República sea responsable, pero el gobierno sí está siendo sujeto de análisis. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se dio la orden? ¿Por qué patrulleros con dinero público fueron destinados a un sitio indebido? Así que sí hay una investigación que recae sobre el Estado, sobre el gobierno, ¿no? Además, entiendo yo que dentro de la agenda de la comisión, antes del escándalo de Vitocho, y entiendo que entre los mismos congresistas, hay la intención de eventualmente ir a Palacio, en una reunión formal o secreta, si se quiere, o no, pero interrogar al presidente de la República. Mire, ¿Debe ocurrir eso? Podría ser, si se llega a la conclusión, por ejemplo, que hubiera habido decisiones de muy alto nivel o que se pierde el nivel de la decisión, es posible que se pueda pensar que se pueda tomar una decisión política, pero eso es adelantarse, ¿no? Lo que yo creo es lo siguiente, miren, ¿qué es lo importante? Lo importante de este caso es que resurge la presencia de una persona con aparente poder dentro del aparato público, vinculado a la policía, vinculado a las Fuerzas Armadas, que antes tuvo vinculación a la gente que operó en el servicio de inteligencia. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué es tan fácil que se vuelvan a meter personas cuestionadas que actuaron en el ámbito de la inteligencia de Montesinos a un servicio de inteligencia que en un momento tenemos que recuperar como un servicio de inteligencia para el país? Lo importante entonces es preguntarse por qué se infiltran, por qué lazos pueden tenderse y qué niveles de corrupción hay. Pero luego viene algo más importante que eso. ¿Cómo volvemos a recuperar para el Perú un servicio de inteligencia como Dios manda? Porque el Perú necesita un servicio de inteligencia que opere como actúan todos los servicios de inteligencia del mundo para el Estado, para enfrentar el narcotráfico, para brindar información reservada importantísima, no para perseguir, no para chuponear, no para actuar incorrectamente, no para cometer delitos. Eso es lo fundamental después de una investigación que nos revele qué está pasando. Y justamente en este afán de conocer la verdad, ¿le parece idónea la designación de un fujimorista en la presidencia de la comisión que investiga? Bueno, ese es el otro lado de la medalla, ¿no es cierto? Con justa razón también desde el otro lado dicen, bueno, pero entonces ponemos, no queremos a nadie en el gobierno, pero ponemos en manos de la comisión. Es verdad que una persona joven, yo, congresista de Díaz Dioses, participó incluso con nosotros en el año 2001, presentado por Rafael Rey. A mí me parece una figura joven, interesante, me parece que es un muchacho muy honesto. Le tengo confianza en el sentido de actuaciones, pero también políticamente correcta la crítica. O sea, estamos poniendo al otro lado a quienes crearon y engendraron a Montesinos. Yo confío, sin embargo, que él va a actuar con objetividad. Creo que es una figura política joven. Lo ideal hubiera sido encontrar una figura más independiente. Lucho Galarreta se pintaba de cuerpo entero, pero ya saben ustedes que el PPC renunció para permitir que Lapra tuviera presencia en esa comisión. Pero era la persona idónea, o sea, tener una persona objetiva y al margen de ser. Pero, en fin, confiemos en la responsabilidad de quien preside la comisión. Es muy importante que esta comisión no se detenga. Creo que la tarea fiscalizadora que la prensa puede hacer y que todos nosotros hagamos ayudará a que la tarea sea objetiva. Visto en retrospectiva, entonces, muy probablemente fue un error que el PPC se retirara de la comisión. Siempre puedes mirar las cosas por otro lado, pero si no lo hubiéramos hecho, no habría comisión porque Lapra insistía, entonces estábamos entrampados. Creo que ayudamos
a que se desentrampara la situación. Y a mí me alegra mucho ver a Luis Galarreta, nuestro congresista tan activo. Va a ser probablemente más activo que muchos miembros de la comisión. Te digo porque el problema es que, ayer lo ha dicho Keiko Fujimori, eventualmente va a pasar que en la investigación a López Meneses, con la cantidad de datos que van a ir apareciendo, vas a llegar inevitablemente al 2000, vas a llegar al ex asesor de la bancada Perú 2000, te vas a conectar con el fujimorismo. Entonces, lo que dice ella es, Keiko ayer, sí, pues en ese caso se tendrá que inhibir. Entonces tenemos a un medio presidente que eventualmente se va a tener que recostar en su vicepresidente o en su secretaria. Entonces no es un presidente es una limitación. Completamente. Es que, claro, ya se creó tanta suspicacia que en realidad si se pone a alguien de Perú Posible, entonces se le siente aliado. Si se pone a alguien... Es bien difícil. Miren, yo creo que se ha tomado la decisión inmediata, urgente, que no se detenga la comisión. Ayudemos todos a que la comisión cumpla su tarea. Hay que comenzar por lo actual. Lo que está en investigación es el caso López Meneses. Sí creo que será útil que mirando este caso López Meneses se vea hacia dónde digamos, cuál es el origen de esta situación, y que de todo esto salga una pregunta no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. ¿Cómo logramos en nuestro país superar lo que ha ocurrido siempre? Porque mi tesis de este tema es que, en el fondo, la gente de los servicios de inteligencia que ha actuado con Velasco, con Fujimori ahora, se reciclan. Son una cofradía. Son que una va suerte de cofradía. De gobierno en gobierno. Pero Montesinos fue asesor de Velasco, o sea, digamos, por Mercado Jardín. Por Mercado Jardín, y si tú te das cuenta, él tiene que haber creado vínculos no de generales, sino de coroneles y de comandantes, que hoy ya son comandantes. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que institucionalizar una tarea para el Estado. El Perú necesita un país como ningún país del mundo democrático puede dejar de tener una información reservada para el Estado, que se le entrega al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, que maneje el del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sirve a la nación. Eso es muy vital. Un país con narcotráfico, un país con marcas actuando, con inseguridad ciudadana brutal, es fundamental. Pero un servicio de inteligencia en serio, donde el chuponeo sea usado solo y exclusivamente para combatir el delito y no para perseguir opositores. Entonces, si la lección de todo esto fuera encontrar qué problemas han habido, superarlos para tener un servicio de inteligencia en buena lid, organizado y para el servicio del país, sería una gran contribución que el Parlamento haría a propósito de esta investigación. Ojalá así sea y no nos perdamos en unos dimes y diretes en los cuales al final busquemos a Adán y Eva, que tampoco tiene que estar en la raíz de la creación del servicio de inteligencia. Pero nadie puede, con los ojos, sin dejar de abrir los ojos, reconocer que la perturbación y la desviación de las funciones del servicio de inteligencia en tiempos del fujimorismo fue gravísima, ¿no? Y hablaba usted hace poco sobre la suspicacia que hay en contra de los políticos, ¿no? ¿Cómo no tenerla si tenemos dos expresidentes? Uno se le aceptó la acción de amparo, digamos, está en una investigación dentro del Congreso. Al otro, que es Alejandro Toledo, pues la justicia le dijo no a su habeas corpus. Qué roche, ¿no? Bueno, a ver, yo he respaldado el amparo de Alan García. No he dudado en decir que me parece correcto. Por una razón, yo hace muchísimos años defendía a los magistrados del Tribunal Constitucional cuando el Parlamento del que yo era parte lo sacó. Y mi tesis fue, el Parlamento no es, digamos, un poder que no está sujeto a ningún control. Tan es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Constitucional, lo que le dijo, no dijo es eso: oye, Parlamento, tú no tienes todos los poderes para hacer lo que te dé la gana, tú tienes controles. Y así los magistrados fueron restituidos. De modo que cuando Alan García dice, oye, a mí no me pueden investigar si no me dicen de qué me acusan, me pareció correcto. No para cortar la investigación. Ningún juez podía haber dicho, señores Parlamento, no investiguen, eso no podía hacer, pero sí podía decirle, señores Parlamentos, tienen que investigar, diciéndole al acusado de que lo acusan, etc. En ese sentido, García ha sido muy hábil, ha logrado que se le corte la investigación donde le interesaba, es decir, en su propia declaración. Yo además adelanto y digo con toda claridad que a mí me parece que el tema de los narcoindultos, si se pretende usar como un elemento de inhabilitación de Alan García, es un error político gravísimo. ¿Por qué? ¿No te parece esto de las anotaciones de puño y letra, Facundo Chinguel, Brasil, suficiente, digamos, documentación, pesquisas, como para de alguna forma llegar a Alan García, o es muy ingenuo de parte de Tejada? Yo creo que pueden haber habido manos a otros niveles, que pueden haber cobrado efectivamente, medios abajo, de, oye hermano, fulano de tal, un año menos, tanto ahí para acá. Con el Taita, negociando... Eso.
Honestamente no lo veo a Alan García negociando eso de ninguna manera. En consecuencia, creo que ese nivel tiene que ser juzgado y creo que está en el Poder Judicial. Pero yo también en eso tengo una posición política. Yo creo que el indulto es una atribución discrecional. El presidente de la República la puede tomar con libertad. En consecuencia, se anotó y dijo, me gusta que el preso tal salga porque tenían una orientación política. Honestamente, yo no veo en eso. Y miren quién está hablando, ¿eh? Quien llevó en nombre de la Cámara de Diputados la acusación de Alan García al Senado. O sea, yo a Alan García lo he intentado que se le procese y logramos que el Senado lo procese. Y fui quien presidió la comisión que llevó la acusación al Senado. Sí, te bailaste una marinera también con Alan García. En aquella ocasión, pero bueno, y hablemos de Caterina en un instante. Entonces, yo sinceramente no veo en este tema carne para juzgar. Mucho menos para inhabilitar, mucho menos Pero para inhabilitar. parece que con Toledo pues hay un Pero lomazo, eso voy. ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el AVE? Porque, a ver, el AVE Corpus ha sido inmejorablemente defendido por Javier Vallerriestra, que digamos que sí es un tigre en la materia. Ahora, qué curioso que en un caso pues el amparo pare donde quiere, en otro caso el tiren el portazo en la puerta. Supongo que el presidente Toledo apelará. Pero ya entrando al tema de fondo. Las investigaciones tienen que realizarse con pleno respeto a la figura de los presidentes. Es muy malo políticamente que estemos en esta situación. Peor sería que se intentara políticamente inhabilitar a las personas. Eso me sería inaceptable en democracia. El deber de un rival político no es tratar de no tener al contrincante, es vencer al contrincante. Ese es el deber. En consecuencia, yo, digamos que tengo distancia política con ambas personas, digo, me parecería muy mal que como consecuencia de eso fueran sacados de la lid. Tenemos los ciudadanos la libertad con nuestro voto de decirle no me gusta, me parecieron pésimos tus indultos, no confío en ti. Pero inhabilitar al contrincante político sería una pésima señal política. Alan García ha acusado directamente a la señora Nadine Heredia, que a decir de él y de otros opositores es la que lleva las riendas en muchos casos, de ya inhabilitarlo anticipadamente. ¿Está pasando esto en realidad? Yo creo que desde el APRA aprecian que hay una voluntad política muy fuerte, un empeño político que tiene a la comisión, a la media comisión como instrumento, un empeño político de sacarlo del juego. Y uno aprecia desde fuera también lo mismo, ¿eh? O sea, te das cuenta que hay una vehemencia en las declaraciones de la señora Heredia había un antiaprismo muy fuerte, un antialismo que yo dije, me hacía recordar mis tiempos primeros, ¿no? Es un poco la juventud de quien dice, a ver, ¿con quién me mecho y a quién pecho para sacarlo al frente? Pero yo creo que el gobierno tiene que serenarse. Si considera que hay alguna materia realmente con cargo político, perdón, con cargo delictivo penal, irá al Poder Judicial. Si realmente hubiera infracción constitucional, me parece correcto. De lo que yo veo hasta ahora, yo no veo cómo van a sacar una verdadera carga para un proceso. Ya, pero explícamelo bien. Entonces, ¿sí ves que hay una intención en el gobierno de un cierto empeño buscarle tres pies al gato, buscar una argumentación, inflar alguna acusación, pero inhabilitar a García sí o sí? Creo que tienen esa voluntad, no creo que lo logren. Sinceramente, yo no creo. No, pero hay la voluntad. A mí me da la impresión que sí. Yo veo por ambiciones políticas de la primera dama, en todo caso, porque esta dualidad también de ser presidenta de su partido y primera dama. ¿Quién tiene esa idea? Eso sí no me atrevería a decirlo. Yo noto de lo que veo en el gobierno que hay un antiaprismo fortísimo y hay una voluntad de decir, oye, saquemos, si podemos... Saquemos a García. Si podemos sacar al panzón de la competencia, lo sacamos. Pero honestamente yo no veo cómo lo van a hacer. Lo que hicieran me parece que debería merecer inmediatamente una reacción de los rivales, o sea, no solo de los apristas, sino que decimos, oye, la competencia política se hecha para que participen todos. Honestamente yo no veo carne en el asunto. Pero en fin, dejemos que la mediación haga su trabajo, tiene poco tiempo, ¿cómo lo va a hacer con esta sentencia? No lo sé. Pero en ese caso la mediacomisión estaría sentada, ¿no? La siento muy maniatada, porque además tiene unos cuantos días para terminar su trabajo, ¿no? Que no sé cómo lo va a hacer. En el caso de Alejandro Toledo, ahí hay una investigación necesaria, ¿no es cierto? Ha quedado en el ambiente político una sensación de duda. Dicen sus abogados, esto ya está en manos del Ministerio Público. Enhorabuena, si ahí se sabe la verdad, que se sepa. Lo importante es saber la verdad. Y yo espero, por el bien del país y de Alejandro Toledo, que las cosas se aclaren, porque también creo que es un expresidente de la República al que hay que darle un reconocimiento y estatus. Pero, en fin, veo que están las cosas por ahí muy cargadas. Al país hay que serenarlo un poquito. Creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de mayor tranquilidad. Y me preguntaba sobre la primera dama. Ha sido una provocación, sinceramente. Ha levantado polvo, ¿verdad? No, y ha sido una provocación innecesaria nombrar a la presidenta del partido. Sí tiene todo el poder en sus manos, sí tiene. ¿Quién la hubiera discutido, no es cierto, sus atribuciones? Pero eso también les revela cuál es el tipo de organización que es Gana Perú. Pues. ¿Y cuál es? No deja de ser el proyecto de una pareja, pues. Son ellos dos. ¿Qué más hay ahí? ¿Alguien se hubiera atrevido a decir, señor presidente, sabe que hay un contrincante que va a enfrentar a la señora Nadine en la competencia? Nadie, pues porque eso en el fondo
es el proyecto político de dos personas, de una pareja que un día dijo, vamos a intentar llegar al poder, y han tenido éxito. Ojalá gana Perú, si quisiera mantenerse en la vida política, se institucionalizara más, y la experiencia ahora no me parece, pero me parece políticamente innecesario porque cuando la señora se quita la camiseta de primera dama, pasa a ser presidenta del partido, cuando es la esposa del presidente, es bien complicado. Si no necesitaba tener un cargo partidario tan relevante para seguir ejerciendo el rol político que juega. Pero entonces, si es el proyecto de una pareja y si a la señora la han designado, creo que ella misma y su esposo, presidenta del humanismo, ¿no estarán acaso, estamos 2014, 2015, tantear el terreno para otra vez forzar la reelección conyugal que decía García? Yo creo que eso les cascabelea, les da vueltas, lo quieren. O sea, si me preguntan con sinceridad, ¿la pareja Humala Heredia quisiera quedarse en el poder? Pregunta, yo respondo sí, seguramente les gustaría. Es más, yo creo que fueron elegidos, la cosa al principio estuvo bien, este cambio les dio una cierta popularidad, ganaron sectores que nunca habían tenido. Es buena hora por el cambio, porque eso fue bueno para el país. Dijeron, bueno, a ver, tentemos, nos ligan, a ver, vamos a... Comenzaron a pulsar. Ahí García, volvemos al tema, estuvo muy bien, pues salió con la reelección conyugal y le dio. Y en mi concepto golpeó letalmente, mortalmente a la reelección conyugal. De modo que esa idea tuvieron que abandonar, la señora Nadine bajó la guardia, en fin, pero la idea les ronda. Yo no creo que lo vayan a hacer. No, pero la intención está. Que les gustaría. Ahora, sería políticamente muy forzado. Que pueden conseguir eventualmente unos votos en el jurado de elecciones, donde sea, para pasar la cantidad, podría ser, pero políticamente va a ser... Primero tendría una enorme resistencia de las fuerzas políticas, sería una candidatura que nace cuestionada, si son inteligentes no van a hacer, pero ¿qué les pasa? Así como no tienen un partido, necesitan también alguien que lidere esta fuerza en el 2016, querrán tener un grupo parlamentario. Entonces, yo diría, si fueran sensatos y tranquilos, la señora Heredia podría ser una lideresa, por ejemplo, en el Parlamento, podría ser una cabeza de lista en el Parlamento, podría ser alguien que permita que la fuerza política tenga una presencia, que se defienda de las acusaciones que habrán, en fin, con todos estos pleitos van a sembrar tempestades de todas maneras, van a tener problemas de todas maneras. En consecuencia, me parece legítimo que ella se proyecte e incluso que tenga una aspiración futura. Pero cuando todo eso no está claro, además tienes una cierta vehemencia, ¿no es cierto?, juvenil de fuerza, de ganas de hacer... Entonces perturbas al gobierno, porque el problema es ese, que como sigan pensando cómo ver la forma de hacer las cosas, este periodo de tiempo que les queda al gobierno va muy mal, porque nada de lo que sea... Mira, cada vez que la señora viaje ahora, cada vez que viaje, va a haber una pregunta inmediata. ¿Con qué plata viajó? ¿Actuó como presidente del partido? ¿Actuó como primera dama? ¿Inauguró esto porque esto sé qué? Cada salida, la supe, cada salida de Lima le va a costar eso ahora. Cosa que podría haberse manejado en otros términos. ¿Y con qué se va a pagar los viajes que se haga como candidata? Claro, porque no, ahora. Lo pagará el Entonces, partido, si usted perdón, como presidenta. No, ahora, pues, claro, ahora, claro. O sea, cada salida de Lima a Huacho, va a merecer la pregunta, ¿quién pagó la gasolina del carro? Claro. ¿El chofer de quién era? ¿La señora bajó y puso el pie, actuó como primera dama, actuó como presidente ¿No del crees que partido? eso ha sido adrede? Bueno, entonces... Por eso, pues, pero estás en el candelero, estás ahí Puede en ser, el sino, ¿no? Pero yo siento, entonces, eso me permite hacer una reflexión todavía mayor que vale para el presidente de la República, incluso más que para ella. Claro. El presidente de la República, yo siento, quito Ollantumal, ¿no es cierto? Saca los guantes, pelea con todo el mundo. Señor presidente, esa no es su tarea. Usted es el conductor del país, máximo en un mes como este, ¿no? Que estamos un jefe de Estado conduciendo, pero... Es decir, en las últimas semanas se ha enfrentado a todo el mundo. Es un gobierno que está buscando dónde aparece un enemigo para enfrentarse a él, lo cual es un poquito una lógica militar, ¿no? Entonces, creo que para bien del Perú hay que pedirle a nuestro presidente tranquilidad, conducción. Entre paréntesis, ¿dónde está el primer ministro? Es buena pregunta. Porque... ¿Había? ¿no? Porque ¿Había el gobierno- primer ministro? porque- No sé. Porque ¿Dónde está? necesitamos un conductor del gobierno. Es un fantasma, Si ¿no? tenemos una pareja presidencial de alguna manera en acción política, porque quiere la señora actuar, en fin, un presidente de la República mechándose con todo el mundo, oye, busquémoslo. Un catalizador. Recuperemos un primer ministro, pero me da mucha pena porque Sí. un hombre que nació con tantos brillos, que surgió con tanto respaldo, para comenzar, perdido en el espacio. ¿Dónde está? Buena ¿Dónde pregunta. está? ¿Dónde está el primer ministro? No está. No está. No está. Y lo necesitamos. Este gobierno necesita a gritos un primer ministro, porque si tenemos una pareja presidencial en campaña, un presidente que se pelea hasta con su sombra, por lo menos que tengamos ministros
que sepan una sola dirección conducida por un primer ministro. Entonces, el gobierno está mal en eso, muy mal. Un presidente peleándose con todo el mundo, una primera dama con aspiración política, ausencia de primer ministro, me parece que todo esto hace que el gobierno esté sin rumbo. Estas son las tareas que para bien del Perú tienen que corregirse. Bueno, Lourdes, muchísimas Muchas gracias, gracias. Gracias, ha Siempre es sido un grato gusto conversar tenerte, contigo. siempre son interesantes las opiniones y esperamos contar contigo en otra oportunidad. ¿Cómo no? Mucho Lourdes gusto. Flores Llano, del Partido Popular Cristiano, aquí en el programa. Vamos a la